Aún sigue vigente la de la aplicación de la llamada ley del sí es sí, con el goteo de excarcelaciones y rebajas de pena a condenados por violación. Hemos hablado con varias organizaciones de jueces estos días, que han sido los principales señalados por el Gobierno. Lo hacemos hoy con la Asociación de Mujeres Juezas de España. Su coordinadora es Sira García Domínguez, que ejerce como magistrada en el Juzgado de Violencia de Género de Albacete. ¿Qué tal, señora García? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, un placer estar con todos y con todas vosotras y vosotros ahí. Y bueno, pues poder aportar un poco de luz a esta lluvia mediática y a este enfrentamiento que desde luego no favorece ni beneficia a las mujeres. Todo lo contrario, está creando una alarma que desde luego hay que llamar a la calma y sobre todo explicar muy bien dónde nos encontramos, que creo que es importante. Bueno, vamos a ello. Han pasado varios días desde la promulgación de esta ley. Y se han producido noticias de rebajas de condena, algunas excarcelaciones. ¿Cree que este goteo de excarcelaciones, de rebajas, va a seguir? ¿O esto, una vez ya hayan pedido a los que se puedan acoger a ella, a partir de ahora para? Bueno, yo creo que es importante dejar un par de cosas que a mí me parecen sumamente importantes por la información y el mensaje que se está transmitiendo a la sociedad y que es, desde luego, muy pernicioso. En primer lugar, la Ley Orgánica 10/2022 es una ley integral, ¿de acuerdo? Las cuestiones penales o la protección penal y los tipos penales es una parte de la protección, pero la Ley de Garantía Integral y Libertad Sexual, tal y como ocurrió con la Ley de Violencia de Género del año 2004, que tenemos en la actualidad vigente, es una ley de garantía integral. ¿Qué significa la Ley de Garantía Integral? Pues que intenta dar protección a las mujeres, a los niños y a las niñas que han sufrido cualquier tipo de violencia sexual con los derechos que le concede la ley. Y hay derechos de carácter económico, hay derechos de carácter social, hay derechos de otro tipo. Y la protección penal y la reforma de los tipos penales es una parte más de la ley, ¿de acuerdo? Es cierto que la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual no contiene una disposición transitoria, pero es cierto también que muchas de las conductas se han modificado y se han establecido nuevos tipos penales que lo vais a entender muy fácilmente. Por ejemplo, anteriormente a la reforma estaba la distinción entre agresión y abuso sexual. Esa distinción entre agresión y abuso sexual ha desaparecido en la actualidad. Cualquier atentado que se produzca contra una mujer, si su consentimiento se considera ya agresión sexual, y se han modificado también las penas porque determinadas conductas se han refundido de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es una aplicación en bloque, es decir, esto no es una ley que establece el mismo delito, se ha bajado y se excarcela a los violadores, no es así. Hay un cambio en la descripción de las conductas, de los tipos penales, y eso supone ajustarlo a las circunstancias. Esto no es nada nuevo, es decir, cuando se produjo las modificaciones del Código Penal en el año 95 y posteriores modificaciones del Código Penal en el año 2003 o en el año 2010 o en el año 2015, ya había cuestiones que se estaban planteando cuando se estaban reformando los tipos penales y se estaban modificando las penas. La finalidad de la ley no es una reforma punitiva de unos tipos penales que ya de por sí son altos las penas. Ya. La finalidad era dar un estatus de protección integral a las mujeres, que es lo que se ha pretendido con esta ley. Ya. Independientemente de que no entro ni comparto los ataques que se han producido a la judicatura, ni a los jueces, ni a las juezas, y sobre todo el mensaje que se ha transmitido. Habrá que ver caso por caso, habrá que ver cómo se revisan, habrá que esperar a la instrucción que va a dar la Fiscalía General del Estado, que se reúne el 29 de noviembre, y habría que ver cuáles son los criterios que se sustentan y que ya han sido establecidos por el Tribunal Supremo anteriormente. Pero no se puede hablar de esta manera. Claro, al margen de que no quiera ser una ley punitiva, sino que quiera englobar otros distintos asuntos, yo entiendo que probablemente el legislador no quisiera que personas que están condenadas por estos delitos vayan a salir antes de la cárcel. La cuestión es, ¿podría haberse redactado la ley de otra manera para que este efecto no se produjese? Yo entiendo que no, es decir, es cierto que si se hubiera introducido una disposición transitoria, a lo mejor muchas de las cuestiones estaban solventadas, pero iban a quedarse cuestiones que no iban a solventarse, ¿de acuerdo? Y vuelvo a insistir, también es cierto que hay otro mensaje que se tiene que transmitir conforme a la nueva regulación y cómo se regula el consentimiento, pues seguramente muchas de esas sentencias que absolvieron a violadores, a presuntos violadores, a lo mejor ahora serían sentencias condenatorias, y eso no se transmite a la sociedad, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, el mensaje no es como tal y hay que ver caso, porque vuelvo a insistir, es que no son reformas en bloque, hay que ver cada caso. Que es cierto que una disposición transitoria hubiera evitado a lo mejor parte o alguno de los problemas que se puedan suscitar en la práctica, sí, que no todos también. Habrá que ver los criterios de la Fiscalía, habrá que recoger lo que ha dicho ya el Tribunal Supremo con ocasión de otras reformas legislativas e ir viendo cómo se va aplicando la norma. Pero eso no es una cuestión de deficiencia
o de problema de la ley en sí. Otra cosa es que, bueno, pues ahora toca interpretar esos revisiones de esas sentencias de condenas ya firmes y ver cómo se va a establecer criterios unificados para evitar que esto sea de carácter arbitrario. Pero vuelvo a insistir, el mensaje no es esa, la finalidad no es esa y no es como se está planteando en esos términos que se están produciendo. Además, estamos hablando de los límites mínimo y el límite máximo, pero lo que está dentro de los límites no se va a revisar. Incluso hay criterios anteriormente en las reformas legislativas que cuando dice que cuando la pena sigue siendo de prisión no se revisan esos casos. Claro, solamente cuando hay una pena de multa y ahora se pone una pena de prisión. A ver, estos son cuestiones técnicas que tampoco quiero entrar, simplemente quiero transmitir un mensaje esperanzador a la ciudadanía y sobre todo de calma. Por favor, porque siempre que se produce un avance con una protección integral en defensa de los derechos de las mujeres, parece que entramos con otros debates que dejan al margen la protección. Claro, la cuestión ocurrió con la ley de violencia. Claro, la cuestión, señora García, era si no que se produzca ese avance, que yo creo que bueno que puede haber consenso en ese sentido, sino si se podría llegar a ese avance sin tener que conceder a los condenados estos beneficios, sus penas, que por lo que me dice usted, la ley no lo podría haber tratado de otra manera. No. También abundo en algo que usted ya ha comentado, ese ataque a los jueces y juezas por parte de las ministras de Podemos diciendo que esto se debe a una interpretación machista de la ley. Entiendo que usted no está de acuerdo tampoco con esa interpretación. No, por supuesto que no. A ver, que es cierto que los delitos contra la libertad sexual en ocasiones falta esa perspectiva de género, porque son los delitos donde hay más sesgos y estereotipos. Los delitos de agresión sexual no podemos olvidar que los sufren las mujeres y los agresores son hombres. Esa falta de perspectiva de género, que yo creo que en definitiva es lo que se puede haber denunciado y que, bueno, pues es bueno poner de manifiesto que hay que seguir avanzando, que los jueces y las juezas nos tenemos que seguir formando en perspectiva de género, que desde la Asociación de Mujeres Juezas, desde luego, es una de las reivindicaciones que tenemos que estar formados en perspectiva de género, precisamente por esta cuestión. Pero una cosa es esa falta de formación que en ocasiones se puede apreciar y otra cosa es que porque se está aplicando un criterio de revisión normativa de una ley, esos pronunciamientos de esos jueces son machistas. Creo que es completamente distinto, es mezclar cosas que para mí no son admisibles. Habrá que, vuelvo a insistir, ver cuál es el criterio de la Fiscalía, habrá que ver caso concreto y desde luego que esto no es ningún beneficio penitenciario, es que nuestra Constitución establece como un derecho en el artículo 9 de la norma que las disposiciones sancionadas más restrictivas no tendrán carácter retroactivo, pero que si son favorables al reo, sí, y eso lo establece la Constitución y lo establece el artículo 2 del Código Penal. Es que esto no es ninguna invención, esto son cuestiones jurídicas. Cuando una ley entra y es más favorable al reo, se tiene que aplicar la ley más favorable, pero es que esto es así, sí o sí, porque lo dice la Constitución, lo dice el Código Penal, lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y esto es una realidad que es una cuestión jurídica, sin más. ¿Vale? Ahora otra cosa es cómo se interpreta ese carácter retroactivo y favorable de la norma, pero es que esto no es ninguna invención, es que esto está previsto en la Constitución. Veremos cómo sigue esta situación y esta polémica a la que, como decimos, se van sumando otros. Sira García, magistrada, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Nada, un placer. Muchísimas gracias.